¿Qué pasa con el Papa y Venezuela? ¿De verdad es comunista? La conferencia ¿Y el Papa episcopal comunista quiere seguir aquí con Maduro? Ordene, comandante, ordene. Debo diferir de tu opinión. La conferencia episcopal nunca ha sido dura. Mejor dicho, es ahora cuando es dura. La conferencia episcopal ha sido silente, cómplice del gomecismo y cómplice dobló la cerviz ante Guzmán. No es que él es jefe de Estado, claro que es jefe de Estado. ¿De qué es jefe de Estado? ¿Dónde están las tropas? ¿Va a sacar en una motoneta Vespa a la Guardia Suiza? Esa es la única posibilidad que tiene el Papa. Móntense los suizos en una Vespa, que es una máquina italiana, y invadimos Nicaragua. Es una cosa demencial. ¿Y por qué no mandan las tropas de la Guardia Suiza entonces para Venezuela? ¿Porque el Papa es comunista de verdad? Porque no hay tropas. Te he visto últimamente muy activo en Twitter defendiendo al Papa Francisco, de la gente que dice que no está haciendo nada por Nicaragua. ¿Por qué no se pronuncia el Papa Francisco comunista, desgraciado barriga verde? Bueno, una posibilidad que se ponga en huelga de hambre. ¿No te parece? No creo. Pues exactamente, bueno, en el Vaticano en ninguna situación de los tiempos de la historia contemporánea. El papado perdió el poder temporal. Este no es el Papa que examina Maquiavelo en El Príncipe. Este es el Papa heredero del papado que se tuvo que chupar a los fascistas y a los nazis y a los comunistas y a aprender a manejarse con ellos para que sobreviviera el pontífice, pero también la iglesia que representa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y genera mucha impaciencia que le pidamos al Papa que haga lo que él no puede hacer. No es que él es jefe de Estado, claro que es jefe de Estado. ¿De qué es jefe de Estado? ¿Dónde están las tropas? ¿Va a sacar en una motoneta Vespa a la Guardia Suiza? Esa es la única posibilidad que tiene el Papa. Móntense los suizos en una Vespa, que es una máquina italiana, y invadimos Nicaragua. Es una cosa demencial. Y hay que decirla, porque yo creo que esa es la obligación que uno tiene. Tratar de poner a la gente a entender los contextos. A entender los contextos, a entender las cosas que están pasando. El Papa, por ejemplo, se ponen a criticar ¿por qué el Papa le dio América a los españoles? Porque el Papa podía hacerlo. En 1492 el Papa tenía poder temporal. Es decir, las monarquías cristianas aceptaban la voluntad del Papa. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, en Portugal, etcétera, etcétera, en toda la tierra conocida y civilizada, entre comillas. El Papa disponía. El Papa, gracias al Papa hay coronados, porque ¿de dónde viene el poder de los reyes? De Dios. Usted es rey de España, ¿por qué, señora Isabel la Católica? Porque Dios me ungió y ¿dónde está la prueba? El cardenal vino o el Papa me ungió un aceite sagrado que me convierte en heredera del trono o en dueña del poder por mandato de Dios. Quizá para la gente que no está en contexto. Pero ahora es distinto. Ocurrió recientemente esto de la deportación, la expatriación de estos ciudadanos, unos 200 que estaban encarcelados en Nicaragua, los echan en un avión, se les dice liberados, no están liberados porque te echan de tu país y llegas a los Estados Unidos. Y queda detenido este obispo Álvarez, bueno, por negarse justamente a eso, y va a pagar una condena de unos 26 años. Entonces ahí es cuando la gente dice, pero qué riñones, qué testículos tiene el Papa, ¿por qué no dice que Daniel Ortega es criminal, dictadura, autoritarismo? Todos los papas, una cosa curiosa, ya que debido a lo que tú acabas de decir, todos los papas tienen testículos. Porque una vez se pensó que había una papisa, una mujer papa disfrazada de hombre. Y cuando la descubrieron, pusieron un sistema de elección papal que consistía en un mueble especial que permitía que el cardenal Camarlengo, es decir, el jefe de ceremonias, metiera la mano por debajo y comprobara que tenía testículos. Decía, tiene testículos, es papa. Entonces estuvo muy bien que tú lo dijeras, todos los papas tienen que tener testículos, pero los usan y los muestran a su manera y de acuerdo con su tiempo. En el caso de Francisco, sobre todo en Venezuela, hay como una cosa visceral por también la posición que asumió durante las negociaciones en el país, pero vamos a volver a Nicaragua y después nos metemos en Honduras acá. Ajá. En Venezuela.
porque el Papa Barriga Verde, comunista desgraciado, todo lo malo que tiene el mundo, no pega un grito y dice, Daniel Ortega, voy saliendo con las tropas, con la Guardia Suiza, voy saliendo en la moto Vespa. Explícale a quienes nos escuchan por qué eso no ocurrió, sobre todo porque es legítimo que la gente se moleste porque lo que ocurre, bueno, es una tragedia. Y no solo ha ocurrido con este sacerdote, sino con muchos a los que Daniel Ortega ha perseguido, y no de hoy, sino cuando era parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años 70, 80, y hay que recordar también la labor que tuvo la Iglesia en este proceso de negociación para que Violeta Chamorro pudieran imponerse en unas elecciones más o menos abiertas. Muy bien. Pero vámonos para vámonos a Nicaragua. Es evidente, lo sabemos todos, la posición de la Iglesia nicaragüense frente a la dictadura de Ortega. Eso lo sabemos, está en la prensa, en los portales, estamos muy enterados. Muy bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Puede la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pueden los obispos de Nicaragua hacer eso sin que el Papa sepa? Evidentemente no. Toda la política de las conferencias episcopales del mundo es conocida previamente por Roma, y Roma determina si conviene o no conviene hacerlo. De manera que todo lo que está haciendo la Iglesia contra la dictadura, contra la tiranía de Ortega, se conoce previamente en Roma y se bendice y se autoriza. Cada año hay una visita, creo que se llama ad limine o liminar, de todos los obispos de cada país, de acuerdo con un cronograma que tiene el secretario de Estado. Es decir, todos los obispos de Venezuela, en el mes de mayo de este año, supongamos, tienen que ir a Roma. A echarle los cuentos. Pero no van a comerse un espagueti o una pizza. Primero tienen que ver al Papa, a echarle el cuento y a decir, esta es la situación, creemos que debemos hacer esto. Aquí está el proyecto que tenemos de acción de este año. El Papa les puede decir, esto no y esto sí. Y de ahí, de esa concertación, salen las políticas de las conferencias episcopales. La Conferencia Episcopal Venezolana, que se ha enfrentado al gobierno, no lo hace porque es guapa y arrecha y valiente, o porque le dio la gana. Es decir, lo hace, pero partiendo del entendimiento con el pontífice, de lo contrario no funciona. Y eso tiene que pasar exactamente en Nicaragua. Decías antes que quizás la Iglesia tenía más poder de hacer cosas, o sea, poder de ese poder beligerante. ¿A partir de cuándo la Iglesia se volvió negociadora y no beligerante? Si buscamos una fecha concreta, debe ser después de los tratados de Letrán entre el Papa y Mussolini, que se restringe. Italia se hace nación muy tarde, finales del siglo XIX. Hasta el siglo XIX, el Papa gobierna los estados pontificios. Los estados pontificios de la península itálica son varios, y en cada estado hay ejércitos, y hay comercios, y hay navíos, y hay armas de fuego que maneja el ejército papal. Eso se acaba. Poco a poco va desapareciendo hasta viene después del Risorgimento italiano, la guerra en la cual sale perdiendo el Papa Pío IX. Ahí comienza a desaparecer el poder temporal de la Iglesia. Ese poder temporal de la Iglesia se viene acabando hasta el punto de que Guzmán Blanco un día dice, voy a nombrar el obispo que a mí me dé la gana. Y si el Papa no me hace caso, hago una Iglesia católica venezolana. Y entonces la Iglesia no es la del Papa Julio, que hacía las guerras en el Renacimiento italiano. Es la Iglesia de Pío IX, que está rodeado de liberales. ¿Y qué hace en el caso de Venezuela? Se hace el loco y logra o permite en definitiva que se imponga la voluntad de Guzmán Blanco. Guzmán Blanco es poderoso. Seguramente más o menos está empezando el poder presidencial real en Venezuela. Lo que pasa es que el Papa de Roma dejó de ser el poderoso que era y comienza a transar. Y se hace un acuerdo para que se imponga el obispo de Caracas que quiere Guzmán. Ahí está la explicación. Y me gusta que ahora vuelvas a Venezuela porque también desde acá se le ha dicho barriga verde nuevamente, sin testículos, que ya tú me dijiste que sí tienen y que está comprobado. Se tocaron. Y además de eso, ¡Papa comunista! Por las veces que se ha participado en las negociaciones. En el caso de Venezuela, la posición de la Conferencia Episcopal siempre ha sido dura. Los llamados
el tema del hambre, el tema de qué se debe hacer incluso en periodos electorales. ¿Qué pasa con el Papa y Venezuela? ¿De verdad es comunista? La conferencia ¿Y el Papa episcopal, comunista quiere seguir aquí con Maduro? Ordene, comandante, ordene. Debo diferir de tu opinión. La conferencia episcopal nunca ha sido dura. Mejor dicho, es ahora cuando es dura. La conferencia episcopal ha sido silente, cómplice del gomecismo y cómplice dobló la cerviz ante Guzmán, cómplice del gomecismo y cómplice del perejimenismo. Pero ahora no. Ahí está la clave, ahora no. ¿Por qué? Porque a través del nuncio apostólico, Roma está enterada de una situación que molesta mucho a la Iglesia, o que conduce a que la Iglesia se convierta en vocero de los feligreses que se alejan cada vez más del gobierno. Entonces, en la medida en que ese malestar existe, se transmite a la parroquia, y la parroquia se lo transmite a su obispo, y su obispo lo trabaja en la conferencia episcopal. ¿Qué hace el obispo ante esa situación? Se lo comunica al nuncio apostólico, y el nuncio apostólico, a su vez, a través de la valía diplomática, informa puntualmente a Roma, es decir, al Papa o al secretario de Estado. En el caso nuestro, la situación es mucho más digna de atención por el hecho de que uno de los que fue nuncio apostólico durante buena parte del régimen de Chávez regresó a Roma y ahora es el secretario de Estado, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano. Entonces, tienen mayor conocimiento de la situación. ¿Y por qué no mandan las tropas de la Guardia Suiza entonces para Venezuela? ¿Porque el Papa es comunista de verdad? Porque no hay tropas. Y lo del comunismo habría que verlo. Entonces, León XIII, que dijo que había que atender a los obreros, era comunista, que hizo la famosa encíclica social. Y en el caso venezolano habría que decir que el Monseñor Arias, arzobispo de Caracas cuando Pérez Jiménez también era comunista, porque hizo una pastoral el Día del Obrero, el Día de San José, a favor contra la explotación de los obreros. Claro, pero aquí en este caso, la gente que, por cierto, con la que tú discutes muy acaloradamente, le dice comunista por el pasado que tiene en Argentina, pero no solo por eso, sino también porque no ha mandado las tropas. Las mismas tropas, aquellas que no llegaron con los marines de Trump, no han llegado. No han llegado del Vaticano. No ha dicho Maduro, desgraciado, te odio. No lo ha dicho. Así es. Este es un problema tú lo decías ahora o en el programa, uno de los que grabamos antes, es un alejamiento del contexto. Los tiempos cambian y no hay manera de que la Iglesia Católica de la actualidad dirija una beligerancia como la que se dirigía en el siglo XVI o en el siglo XVII. El Papa Pío XII, acusado de silencioso y de cómplice de la persecución de los judíos, trató de ayudar a los judíos a su manera, sotto voce, en silencio, buscándole la vuelta. ¿Por qué? Porque su enemigo se llama Hitler y su otro enemigo se llama Mussolini. El Papa tiene que jugarse aquello. El Papa Pío, creo que fue Pío VII, fue a París a coronar a Napoleón. ¿Por qué va el Papa a coronar a Napoleón? Porque el poder político llegó a la cumbre mientras comienza a languidecer el poder del papado, eso es todo. Y te voy a poner un ejemplo reciente. Cuando la beatificación de José Gregorio hubo mucha molestia porque obviamente en la ceremonia están las autoridades nacionales sentadas frente a la jerarquía religiosa. En palabras de muchas personas, se hace en político un acto que para los venezolanos es tan importante como la beatificación de quizás el hombre más popular de Venezuela, que es el doctor José Gregorio Hernández. A la gente le da demasiada molestia que ellos no puedan estar sentados donde se está haciendo la misa de beatificación, pero si la gente que te tiene pasando hambre está ahí, le da la mano al presidente de la conferencia episcopal o al nuncio apostólico o para usted contar cuál o tal obispo. Ese es el gobierno establecido, oficialmente la representación. La Iglesia no puede disponer de ese protocolo. Para la beatificación, para el acto de beatificación, se invitan las autoridades civiles. ¿Quiénes son las autoridades civiles? Estos señores. Vamos a buscar unos de Colombia o de China. No, tienen que ser ellos. No, porque no pueden estar allí, no están allí. Y mientras estén allí van a beatificar todos los beatos que van a acompañar la beatificación de los beatos del futuro. Entonces, menos mal que no hay más beatos por ahora. Por ahora no hay más beatos, pero puede ser que José Gregorio suba un escalón y se convierta en santo, y aquella fiesta la va a presidir este señor, es decir, el presidente Maduro, si todavía es presidente de la República. Eso es así. Bueno, persígnate en el nombre del Padre entonces para decir adiós. Adiós, señores. Bueno, amén. Muchas gracias por su atención. Dios las acompañe. Nos vemos en una próxima oportunidad.